Qué hermoso entender, conocer y aplicar el buen uso de la palabra. Hemos venido hablando de ese tema y la palabra de Dios nunca falla. Ese es el tema para hoy. Es una palabra que ha sido acertada o impuesta o colocada o vista a través de la fe. Aquellos que han dicho, tu palabra es la que me sostiene, es porque los ha sostenido. Es porque tienen la certeza de lo que han vivido en medio de ese dolor, en medio de tanta tempestad. Dios los ha sorprendido porque ellos han visto su milagro. Yo te invito en esta mañana a que veas tu milagro porque la palabra de Dios nunca falla. Porque Dios siempre es bueno, porque Dios tiene un plan maravilloso, porque todo está listo y confabulado para que tú y yo alcancemos la meta. Independiente de las circunstancias que se nos presenten, sí tenemos que colocar nuestro gran esfuerzo. Sí tenemos que ver la importancia de obedecer, de cumplir esa palabra, de hacer la voluntad perfecta de Dios. Cuando decimos que queremos cumplir su voluntad, es obedecer esa palabra. ¿Qué te ha dicho a ti la palabra? ¿Cuál es la palabra que has escuchado constantemente? Si se repite 1, 2, 3 veces, Dios te está hablando. Dios está insistiendo contigo. Debemos prestar mucha atención. Tenemos que creer en la palabra, vivir la palabra, porque nada es imposible para nuestro Padre Dios. Y esa es la confianza que tenemos. Algo nuevo está por suceder en tu vida. Algo que tú ni siquiera has visto hacer o suceder en tu salvación. Y la salvación trae consigo bendiciones, milagros, prodigios, señales de parte de Dios. Importante conocer qué es lo que Dios tiene para tu vida. Y esa enfermedad, como lo venía hablando, ya Cristo cuando recibió esos látigos en su cuerpo, 33, eran las 33 enfermedades que existen en el mundo generales. Hay muchas que se derivan de ellas, pero las generales son esas 33. Luego, todo lo que Cristo llevó en su piel, en su cuerpo físico, fue herido, sangró, esas heridas fueron llagas completas. Era para que tú sanaras de toda enfermedad. Pero es por la fe que conquistamos eso. ¿Lo crees? ¿Crees realmente toda la obra que Cristo hizo por ti, por mí, por la humanidad? Hay algunos que no, que han conocido, pero que no se han acercado a vivir esa realidad. Y hoy yo quiero motivarlos a seguir creyendo. No hay nada imposible, nada es imposible. Lo que Dios ha prometido, lo vamos a ver. Confiésalo. Yo veré mi sanidad. Si es el caso tuyo o de algún familiar. Yo estoy viendo ya por la fe mi promoción, mi propósito de vida, el desarrollo de mi vida espiritual, el crecimiento en la madurez, en lo que Dios ha planteado para mi vida. Nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios triunfantes, a pesar de las adversidades. Claro que se nos presentan, claro que son formación, claro que son maestros que nos capacitan para volvernos fuertes, valientes, esforzados, para cumplir el propósito y los mandamientos de Dios. Entonces, quiero decirte que algo nuevo está por suceder, algo que tú ni siquiera has imaginado, ese milagro. Vas a desarrollar esa fe. Solo
Es entender que Dios ha dado la palabra de salud, de bendición, de prosperidad. Lo imposible ocurrirá siempre y cuando te afiances en esa fe. Lo creas, lo confieses, te acondiciones a esperar ese momento, a vivir la promesa. Los ejemplos maravillosos tenemos muchos en la palabra de Dios, pero está Sara y está Abraham, una pareja hermosa que deseaba tener un hijo. Y Abraham es llamado el padre de la fe, porque tanto tiempo esperó, tanto tiempo creyó, que se le cumplió su promesa, su anhelo de tener ese hijo. Tal vez en el conocimiento del hombre, en los análisis, en la lógica del hombre, era tarde. Un hombre de 100 años con una esposa de 99. Inverosímil, increíble, imposible según la ciencia. Pero se dio el milagro. Isaac, el gran milagro para esa pareja. ¿Cómo se llamará tu milagro? Lo increíble, lo que la lógica no nos dice. En esta mañana te vas a afincar en tu fe para creer lo imposible, para desatar la bendición y la gracia sobre tu vida a través de la palabra viva, eficaz, estudiada, cumplida en la voluntad perfecta de Dios. Acogernos a esa palabra. Entonces, vamos a ir al libro de Marcos en el capítulo 10, en el versículo 27. Nos dice la palabra, para los hombres es imposible. Para tu pensamiento, para lo que vives en la realidad, lo que dice la gente, por sus experiencias. No, es que yo vi morir a un familiar de esa enfermedad. Bueno, no le alcanzó la fe. Tenemos que tener una fe que arrebate la bendición. Y estoy colocando ejemplos. El momento propicio de la bendición es la fe. El momento propicio de la bendición es creer que se va a cumplir. Si desfallecemos, si bajamos los hombros, como cotidianamente lo decimos, estamos dándole lugar a eso que no queremos vivir. Job lo confesó alguna vez, aquello que temía me vino a mí. Entonces, ¿qué es lo que estás gestando en tu mente con temor o en tu corazón con temor? ¿Algún presentimiento? ¿Alguna emoción? El médico generalmente nos dice, y estoy hablando de enfermedad, pero esto es útil para cualquier área de nuestra vida. Los médicos estudiaron, conocen la ciencia y están preparados. Y ellos ven las enfermedades, pero siempre lo decimos, hasta donde llega la mano del médico es donde comienza la fe tuya para mover la mano de Dios en lo sobrenatural. Tal vez el médico ha dado un dictamen muy difícil, muy duro, pero nosotros por la fe podemos arrebatar y cambiar ese dictamen. El cáncer y otros virus, se me viene a la mente ese, pero hay muchos, han llevado a la muerte a muchos hombres y mujeres, niños. Pero también el cáncer, hemos visto cómo hombres, mujeres y niños han vencido ese mal. Y nos preguntamos, es que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena y la voluntad de Dios es que seamos sanos. No confesemos la derrota, no confesemos lo que no queremos ver. Hablo del temor, no temamos, porque eso atraemos. Tenemos que condicionarnos a alcanzar la meta. Lucha tu meta, lucha tu propósito. El resto lo hace Dios, pero no vengamos con derrota. No proclamemos palabra de derrota. No vayamos a la guerra derrotados pensando, no, ya voy a la guerra, pero ya no voy a regresar. No. Aunque sea un vestigio de fe, debe quedar en ti. Voy a ir, voy a enfrentar y voy a creer. Y hemos visto ejemplos en la Biblia. Hay algo que es totalmente cierto. Y para Dios todo es posible.
Tal vez para nosotros no. Lo que nosotros podemos hacer es creer en ese Dios que todo lo hace posible. Eso nos ayuda, eso es lo que nos rescata de esos lugares tenebrosos, de esos lugares de dolor, de tristeza. Nuestra tendencia natural es intentar resolver todo por nuestras propias fuerzas. Nos dejamos llevar, el ser humano está condicionado al temor, el ser humano o el mundo nos incita al temor, al miedo. Mira, esas noticias siempre llevan al miedo. Y todo lo que se gesta detrás de potencias importantes es generar miedo para tener masificado al mundo. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la fe que rompe esos esquemas, que atraviesa las fronteras, los límites, la fe que nos dice que podemos alcanzar con Dios, porque con Dios todo es posible. Entonces a veces nos esclavizamos por lo que dice el mundo. No nos dejemos esclavizar porque ya Jesucristo nos ha hecho libres. Y hay algo totalmente cierto, y es que para Dios todo es posible. Nuestra tendencia a intentar resolver todo por mí, por lo que me dijeron, por las fórmulas del mundo. Y yo te digo, conquistamos es por lo espiritual, por la fe, por las cosas que todavía no vemos como si ya fuesen. Vamos a vernos en ese panorama de bendición. Vas a ubicarte en ese lugar de tu bendición. El lugar de tu bendición se llama Beraca. No en el lugar de la maldición. Tal vez todo ya está dicho en tu vida, pero la última palabra la tiene Dios en ti. El último propósito de tus esfuerzos lo tiene Dios en ti. Entonces sigamos siendo esforzados. A veces pasamos por momentos en los que reconocemos que no hay nada más que podamos hacer. Y es precisamente en esos momentos en los que solo el poder de Dios será capaz de sacarnos de ese lugar, de traer la solución a esa circunstancia. Y entonces ahí es donde viene todo lo que venimos diciendo. Tenemos que estar en su presencia, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que aplicar la palabra, tenemos que creer, desarrollar la fe. Tenemos que vivir este día como si fuera el último, y todo se resume en todo lo que Dios es para nosotros. Dios es vida y es vida en abundancia. Dios siempre tiene abierta las ventanas de los cielos, su trono de gracia, para que vengamos, para que nos acerquemos, para que nos postremos, para que hablemos con Él, para que reconozcamos su grandeza, su poderío, lo sobrenatural, porque Él vive eternamente, porque Él va más allá de nuestra mente y de nuestros límites. Dios quiere hacer lo imposible en tu vida. Y para eso tú tienes que aprender a confiar en su poder, el poder de Dios desatado en ti. Es un poder que está improntado en ti, está improntado en mí. Ese poder que adquirimos en el momento de reconocer a Cristo, a Jesucristo, como nuestro Señor, el amo de nuestra vida, el Señor de nuestra vida, el Salvador por excelencia. Y he insistido porque nos acercamos a la celebración de esos tiempos donde podemos ver y aplicar y leer y estudiar y meditar. Aprovechemos conocer más de Dios, acercarnos a Él, experimentar su poder y su gracia para ser triunfadores. A veces nuestra falta de fe es lo que está impidiendo que Dios haga grandes cosas, maravillosas cosas en nuestras vidas. Y hay un ejemplo maravilloso en la Biblia, y es cuando Pedro caminó sobre las aguas. Caminar sobre las aguas en un mar profundo no está dado para los hombres, para lo corriente, ¿verdad que no? Porque tenemos ya improntado en nuestra mente que si entramos al agua caminando, tenemos es que o nadar o buscar la forma, pero caminar, estar derechitos es imposible para la mente del hombre, para
lo que lo que hemos visto, porque nos vamos a hundir, porque nos vamos a ahogar. Y Pedro vio a Jesús venir, lo vio caminando como por una autopista, a Jesús sobre las aguas, el poder de Él mismo. Y Pedro quería experimentar lo mismo. Y Jesús lo llamó y le dice, ven, en la presencia de Él todo lo alcanzamos. Cuando Pedro se sintió motivado y lo vio, dice, pues bueno, yo también quiero hacerlo, ven. Y los discípulos, no, Pedro, no lo hagas. Y Pedro se salió de su barca y empezó a caminar. Cuando tenía puesta, dice la palabra, su mirada en Jesús. Y ahí es donde podemos hacer que suceda lo milagroso, lo inverosímil, lo que no ha llegado a nuestra mente. Cuando tenemos nuestra vista, nuestro propósito, nuestra intención, nuestra fe puesta en Jesús. ¿Y qué sucedió? Pedro caminó y se acercó a Jesús. Pero, ahí hay un pero. Y yo quiero que tú examines cuál es tu pero. Pero la fe de Pedro tuvo poca duración y por eso comenzó a hundirse. Empezaron sus esquemas. ¿Qué estoy haciendo? Me imagino, yo estoy parafraseando. ¿Cómo así que estoy caminando, pero si yo soy un ser humano normal? Cuando vienen esas reflexiones que nos incitan a perder la fe, es cuando nos hundimos aún más en el dolor, en la tristeza, y pierde toda gracia lo sobrenatural que Dios ha puesto en nuestras vidas. Qué bueno, qué importante hacer estos análisis en nuestra vida. Confiar en Dios es obedecer su voz, es obedecer su voz sin entrar en esquemas mentales, sin preocupaciones sobre las condiciones que se nos presentan, fijando los ojos en Jesús. Cuando empezamos a decir, pero es que la ciencia dice, pero es que ya se han muerto tantos, pero es que la economía del mundo, pero es que, y tenemos todos los pero es que, y empezamos a hundirnos. Solo es confiar. La viuda tenía un poco de arena, de harina, un puñadito, y estaba pensando, ya no me queda más, ya no tengo más recursos, tengo un hijo, voy a hacer una arepita, la partimos en dos y lo que Dios quiera. Si me he de morir, pues me muero. Tal vez en esas reflexiones Jesús escuchó, envió al profeta, recordemos, y hubo para el profeta y hubo para que ella, su hijo y el resto de su vida estuviera completo, con buen alimento, porque no podemos vivir nosotros. Tenemos que tener una postura de fe, y no solo la postura, es sentirlo, es vivirlo desde adentro. Podremos experimentar esos grandes milagros, podremos experimentar esas maravillas en nuestras vidas, cuando de verdad tenemos la fe enfocada y puesta en Jesús, los ojos puestos en Jesús, para avanzar por encima de la circunstancia no tan fácil. Yo puedo vencer creyendo en aquel que hace posible lo imposible para cada uno de nosotros. Linda palabra, ¿verdad? Y no son solo palabras, hay que atesorarla, hay que vivirla, experimentala. Se ha hablado, y yo lo dije hace poco, los ingenieros, los arquitectos por fe construyen, ellos ya tienen un plano, una imagen, la han escrito, la han dibujado y sobre eso trabajan. Nosotros tenemos el plan de vida que ha dibujado y ha escrito Jesús sobre nosotros y vamos a ver esa belleza, esa sanidad, esa prosperidad, ese alcanzar la meta, ese sueño, ese propósito, esa misión, ese plan perfecto que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Para los seres humanos, para el hombre es imposible, pero no para Dios. Y Él es nuestro Padre, y Él es nuestro Hacedor. Lo que nos hace o nos parece imposible a nosotros es posible para Dios. Tenemos que llevar esa circunstancia no tan fácil delante de Dios en oración. No callemos frente a esas dificultades, hablemosle a la dificultad.
desarráigate, quítate. Te ordeno que desaparezca ese dolor, ordeno que se desaparezca esa situación tan difícil en mi vida. Y si tengo que atravesarla, entonces voy a atravesarla rápido y voy a confiar y voy a decir, sé que voy a pasar al otro lado, sé que voy a cumplir este propósito y este obstáculo lo voy a vencer en Cristo Jesús, porque con Él somos más que vencedores. Mira cómo se aplica la palabra, de hermosa. Podemos alcanzar, tenemos límites, los límites están en las manos de Dios. Para que se vuelvan más que límites y empiecen a orar en milagros, señales y prodigios. Entonces lo que tenemos que hacer cada día es fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios, acercarnos, dedicarnos más a buscarlo. Y recordemos, Dios es soberano. Vamos a entregarnos a su voluntad. A veces nos volvemos tercos. Y si es el fin de nuestras vidas, nacimos para morir. Todos los días estamos muriendo. Aprovechemos los días que tenemos de vida para vivirlos plenamente, en gozo, en alegría. Cada día es una bendición. Los días son malos, dice la palabra, pero con Dios alcanzamos la bendición en el día malo. Este es el día que ha hecho el Señor. Vamos a alegrarnos y vamos a gozarnos en Él. Todas las cosas que nos suceden, no tan buenas o buenas, obran para bien. Vamos a confiar en Él y vamos a tener ánimo. Esa ha sido la palabra maravillosa, perfecta, preciosa. Yo te invito a ti que me estás viendo, escríbenos. Ahí en este chat pueden enviar peticiones de oración, estamos orando, seguimos en el proceso, te acompañamos, hay un equipo precioso de fe, de oración para acompañar el propósito. Entonces, entremos en nuestro tiempo de oración, hay momento. Este es un momento especial para ver el desarrollo de lo sobrenatural en nuestras vidas. Vamos a ver lo sobrenatural por tu fe. Vas a salirte de esa barca, vas a caminar por encima de tu circunstancia, pero la condición es que vamos a tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de esa fe para los propósitos de vida. Señor, te entregamos en este momento esta circunstancia no tan fácil, llamado reto, llamado problema. Tal vez nos hemos sentido limitados, tal vez se han minado nuestras fuerzas, pero confiamos en tu poder, pero confiamos en lo sobrenatural de ti, pero tenemos puesta nuestra mirada en ti, Señor Jesucristo, en tu amor, en tu gracia, y tú haces el milagro en mi vida. Yo lo creo y lo confieso, yo creo por mi fe que alcanzo el propósito de esta oración. Entrega ahí en este momento la circunstancia no tan fácil. Entrégasela al altar, dile al Señor Dios Todopoder, aquí está mi circunstancia, aquí entrego mi límite. Señor, gracias porque tu poder se mueve en lo sobrenatural. Y ahora yo me muevo también con motivos de alegría y de fe y de júbilo, de creer que tú lo haces perfectamente para mí. Tal vez ni siquiera sé cómo es la solución, pero tú sí la conoces, Señor. Me entrego mi mente, mi corazón, mi circunstancia en tus manos, mi familia, mi meta, mi sueño, la sanidad, la prosperidad, el alcance económico. Vivir cada día como si fuera el último en una bendición grande y poderosa. Gracias, Señor. En tu nombre hemos orado. Señor, yo sé que estás haciendo milagros, señales y prodigios para aquellos que se han sintonizado con esta fe. Tenemos puesta la mirada en ti, confianza en ti, en tu poder sobrenatural y soberano para alcanzar lo que anhelamos. Te entregamos, Señor, con rendición total esta circunstancia y creemos firmemente en el milagro sobrenatural. Nos enfocamos en esta fe, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén.